Vamos a leer a todos. Bueno, lo tengo a José Nicolás Casa, magíster en Economía. José, buenas tardes. Daniel desde Fénix te saluda. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes para vos, para tu equipo y para toda la audiencia de Radio Fénix. Bueno, José, gracias por atendernos. Feliz año, creo que es el primer contacto que tenemos este 2025. En dos líneas y tratar de ser lo más didáctico para que la gente entienda. ¿Cuáles son las medidas que tomó Donald Trump que en las primeras horas de la mañana provocaron algún movimiento en las bolsas del mundo? Bueno, más que todo, los anuncios de lo que más adelante se puede llegar a concretar son el tema de las restricciones al comercio entre los principales socios que tiene Estados Unidos. En este caso sería Canadá, México y China. Y esto naturalmente repercute en lo que sería el intercambio comercial a nivel general, a nivel mundial, porque si tenés a China por un lado, Estados Unidos por otro, donde se restringe el comercio, genera cierta incertidumbre a nivel global y esto provoca que naturalmente se traduzca en ciertos nerviosismos en las bolsas del mundo, y esto generó que, por ejemplo, acá en Argentina caiga la bolsa, en Estados Unidos también y en otras partes del mundo. Entonces, en línea general, tiene que ver con esta incertidumbre de a ver cuáles serían las repercusiones de las medidas. Por lo pronto le contaba recién a la audiencia que antes de salir, lo último que alcancé a leer es que había hablado con la presidenta de México y habían como frenado un poco esta cuestión y este era el título, recortaron la caída, decía la información. Sí, por eso como lo había dicho, son de los posibles medidas que se puedan tomar. Hasta ahora son como anuncios, como que están amagando, y me parece, si uno lo analiza desde afuera, son más que todo un toma y daca, es decir, te anuncio un aumento del 20 o 30%, supongamos, sí, a ciertos productos, entonces del otro lado se para una postura, se negocian y quizás llega a un acuerdo que es mucho menor de lo anunciado. Pero todo esto naturalmente genera incertidumbre a nivel mundial. Bien, o sea, a ver, son como bravuconadas, o sea, no necesariamente esto se lleva a la práctica, eso me querés decir. No sé si seguramente algo se va a llevar a la práctica, pero no creo que va a ser tan exagerado como lo está anunciando. Me parece que hay un intercambio comercial muy fuerte entre México y Estados Unidos, un vínculo en cuanto a lo que sería el comercio industrial entre ambos países. Hay una dependencia también de Estados Unidos con respecto, por ejemplo, al petróleo mexicano. Entonces, me parece que sí, son anuncios que de alguna forma, no sé si llamarlo bravuconada, pero son anuncios que van a tener algún impacto, pero no creo que sea de la proporción de lo que se dice. Perfecto. José, la última información, la otra información del día, ya económica a nivel local, tiene que ver con el debut de esta nueva devaluación, que estaba en 2 y bajó al 1 mensual. ¿Qué significa y cuáles son los efectos que tiene sobre la economía, sobre todo sobre la economía común, ¿no?, del día a día del hombre de a pie? Bueno, vamos son el Crow y Peck, que tienen que ver con las microdevaluaciones del Banco Central, es decir, las microdevaluaciones, lo que sería el tipo de cambio oficial, ¿no? Que es el ancla que sirve para el resto de los tipos de cambio. ¿Qué es el dólar? José, sería el dólar Banco Nación. Exactamente. Que está en 1074,25. Exactamente. Esas microdevaluaciones que suelen ocurrir al 2% mensual, a partir de este mes empezará a ser del 1% mensual. Naturalmente que esto se ve reflejado directamente en un impacto en la inflación y naturalmente en las expectativas sobre la inflación. ¿Por qué? Ustedes, todo el mundo sabe, y aquí es que tengo más años, que cualquier devaluación se traslada a la larga o la corta en aumento de precio. Entonces, estas microdevaluaciones del 2% se trasladaban de alguna forma al precio o al índice de precio general de la economía a un 2%. A partir de ahora, este efecto que provoca las devaluaciones será del 1%. A ver, no lo vamos a ver en lo inmediato. Esto tiene que ver con la cadena de pago, con las importaciones, de algunos bienes, algunos bienes intermedios, que naturalmente se va a ver reflejado de acá aproximadamente en 40 a 60 días.
Ujú. En menor, a ver, esto se va reflejado en menores variaciones del índice de precio, ¿no? Menor inflación, eso quiero decir. Estos son beneficios, digamos, estos son pros. ¿Qué contras, si es que tiene alguna, Bueno, esto? hay algunos economistas que dicen que esto significaría una pérdida de competitividad de Argentina, si somos menos competitivos con respecto a los socios comerciales, por ejemplo, Brasil, Chile, Uruguay, debido a que la inflación, es decir, el efecto inflacionario es mayor que las devaluaciones. Por ejemplo, la devaluación se espera un 1% y tenés una inflación del 2%, naturalmente que los precios de los bienes argentinos de alguna forma se encarecen. Entonces son un poquito más, menos competitivos a la hora de, por ejemplo, competir con otros bienes a nivel internacional. Te voy a dar un ejemplo, así puntualmente. Bueno, estuve de vacaciones hace poquito en otro país y te voy a decir que una cerveza tirada de una marca reconocida en un lugar premium te salía 3.600 pesos. 3.600 pesos. Ujú. Más o menos. Y acá te sale esa misma cerveza 5.000 pesos. La tirada, poquito más, poquito menos, dependiendo del lugar. Entonces, los bienes argentinos son un poquito menos competitivos o más caros, si lo querés llamar así, con respecto a otros países, y eso hace que de alguna forma repercute, por un lado, a las exportaciones, pero también tenés importaciones más baratas. Entonces, el otro efecto es que el salario real del argentino tiene mayor poder de compra afuera. Y es por eso vas a ver de la gente que se va a Chile, que la gente que se va a Brasil, sale mucho más barato justamente por eso. Entonces, esa pérdida de competitividad. Pero unos dicen, bueno, ¿por qué no devaluamos más? Así Argentina no pierda competitividad, pero una mayor devaluación también luego tiene como efecto una mayor inflación y volvemos a perder competitividad. Entonces, el problema acá no es devaluar, sino volvernos más competitivos, y esto se logra de dos formas, no solamente dos, hay distintas formas, pero una de ellas puede ser mediante la incorporación de nuevas tecnologías que haga justamente una mejor prestación de servicio o una mayor calidad de bienes, o una reducción de impuestos que nos permita ser más competitivos, porque tener menos carga impositiva podemos seguramente reducir los precios de algunos productos o algunos servicios. José, la última, y agradeciente como siempre, esto que se anunció hoy, que tuvo debut, la devaluación al 1 mensual, no es una medida que no estaba contemplada, es algo que estaba en la hoja de ruta, digamos. Sí, no, es totalmente esperable. Es decir, cuando uno hace el relevamiento de perspectiva de mercado, uno ya se esperaba de que el gobierno, por lo menos en estos meses, ya sea febrero, marzo, llega a reducir el crédito IPEC del 2% al 1%, entonces esto el mercado ya lo espera. Y esto naturalmente se refleja en un menor impacto en la inflación y por ende en los precios a nivel general. Entonces también es una buena medida o un buen anuncio desde ese punto de vista. Perfecto. José, ahora sí la última. Sí, por favor. ¿Ves al presidente Milei anunciando la salida del cepo el 1 de marzo cuando abra las sesiones del Congreso? ¿O lo ves más cerca de las elecciones al anuncio? Porque él habló de que va a ser ahora en 2025. ¿Cuándo lo ves? Bueno, por lo menos, sí, como usted ha dicho anteriormente, cuando me habías preguntado, me parece que más que por tiempo, tienen que ver si se cumplen ciertas metas. Me parece que cada vez estamos más cerca, no lo veo muy cercano ahora nomás, en lo inmediato me parece mucho más cercano para luego del segundo semestre del año. Me parece a mí... Después de la elección, diría vos, José, después de la elección en medio término. Yo me pediría después el primer semestre, perdón. Es decir, después de junio me parece que sería lo más correcto, pero bueno, todavía no es algo que se sepa a ciencia cierta una fecha puntual, salvo el equipo económico, ¿no? Perfecto. Esto que está pasando con DeepSeek y la caída de acciones de algunas empresas tecnológicas, estos anuncios de Donald Trump que hoy hicieron mover un poco los mercados,
¿se pueden llegar a transformar en esos cisnes negros de los que hablan ustedes los economistas o no hay peligro de eso, José? Me parece que más que... Bueno, hay que ver qué es lo que hace Trump concretamente, más allá de los anuncios que lo que dice, sino que efectivamente realiza. Y me parece que todavía hay que esperar a ver qué pasa. Y aparte, con respecto a lo que es las acciones tecnológicas estadounidenses a nivel mundial, repercutieron mucho la incursión de China en las IA, que eso creo que para mí fue un golpe drástico para las nuevas tecnologías americanas y europeas, ¿no? Que tienen que ver con la IA, más que los anuncios de Trump. Perfecto. O sea, mañana va a haber anuncios del tipo económico de Donald Trump. Bueno, vamos a ver qué es lo que concreta realmente, más allá de los anuncios, qué es lo que se lleva a cabo, me parece. Los anuncios generan nerviosismo que luego no se llevan a la práctica y la bolsa rebota. Entonces me parece que hay que esperar un poquito a ver qué es lo que realmente se concreta efectivamente para ver cómo se desenvuelve. A ver, José, recontra tenés razón, porque le pegó una amenazada a México y hablaron por teléfono con la presidenta de México y se arregló. O sea, fueron claro. 10 minutos de diálogo y se arregló. Exactamente. Entonces creo que hay que ser un poco cauto aquí, más que todo con Donald Trump. Exactamente. José, gracias por atendernos como siempre. Por favor, un abrazo grande. A ver, tengo más mensajes. ¿A dónde van los mensajes? Mensajes de inspector, acá está.